El término blockchain o cadena de bloques se ha popularizado básicamente por el incremento en la visibilidad y en el impacto que está teniendo Bitcoin en la comunidad en Internet y en la comunidad financiera. Como inversionistas no nos vamos a enfocar mucho en el aspecto tecnológico detallado, pero esta es una explicación general de los elementos que componen la cadena de bloques, la tecnología que está detrás de Bitcoin, para poder entender el impacto que va a tener y también para poder evaluar los proyectos en los que vamos a invertir. Vamos a ver algunos conceptos técnicos, voy a tratar de mantenerlo a un nivel general para poder entender los conceptos básicos sin necesidad de tener una educación formal o conocimientos muy profundos en el aspecto tecnológico o criptográfico. Esta no es una explicación técnica para desarrolladores, el objetivo es entender el concepto de la cadena de bloques para evaluar nuestras inversiones. Para esto voy a utilizar una herramienta desarrollada por anders.com, voy a poner el link en la descripción para que puedas ver la herramienta por ti mismo y puedas hacer algunos experimentos. Empezamos por el concepto básico, que es un hash basado en el algoritmo SHA-256. SHA-256 es una fórmula criptográfica para determinar un hash o una secuencia de caracteres único para el contenido que se está encriptando. En este caso, vemos aquí una secuencia de caracteres. Esta secuencia de caracteres siempre va a ser la misma para el mismo contenido. Es decir, un documento en blanco, esta será la representación criptográfica utilizando este algoritmo SHA-256. La longitud de este hash siempre va a ser la misma y esto cambia en función del contenido que se está encriptando. Es un algoritmo de encripción de una sola vía, es decir, no se utiliza para comunicación en la que una parte encripta un mensaje y otra parte la puede desencriptar. En este caso es un algoritmo de una sola vía y la utilidad principal es para verificación de contenido. Por ejemplo, si estoy descargando un programa de internet y quiero verificar que el programa no ha sido alterado, puedo hacerlo mediante hashes. Este hash que representa nada, vamos a hacer unos ejemplos, empieza con E3B0 y si modifico este documento, vemos que el hash se va modificando. Y no importa la longitud del documento, cuántas líneas, puede ser una sola línea o puede ser un documento entero o puede ser una serie de documentos. Este hash siempre va a ser la representación criptográfica de la misma forma que una huella digital es un identificador único hablando de personas. Entonces tenemos que este hash representa el contenido y no importa la longitud del documento o de el elemento que se está encriptando, siempre va a tener la misma longitud este hash. Cuando hablamos de inversiones en proyectos de minado de Bitcoin, la capacidad se mide en el número de operaciones que un dispositivo puede hacer para encontrar este hash en función del contenido proporcionado. Entonces, esta operación que estoy haciendo manualmente de incluir el contenido y encontrar este hash es el número de veces que se tiene que repetir para tener gigahashes, terahashes o megahashes. Es básicamente 1000 operaciones de esta en un periodo de un segundo. Hash, la encripción, es un proceso que requiere recursos computacionales, es un proceso intenso, entonces medimos esta capacidad en el número de miles de veces por segundo que se pueden realizar este tipo de operaciones. Entonces este es el concepto básico del hash. Ahora vamos a ver el concepto de bloques.
El concepto de bloques tiene estos tres elementos. Primero, un número de bloque. Después, un nonce, que es un número único asignado a este bloque. Y después, el contenido del bloque. Estos tres elementos me producen un hash. Si modifico, por ejemplo, el contenido, los datos de este bloque, este hash ya no corresponde al contenido del bloque y por lo tanto esto se vuelve un bloque inválido. Por eso se marca en rojo. Para hacerlo un bloque válido necesito hacer el proceso de minado, que es encontrar el nonce correcto para que este hash corresponda. Y este es un proceso intenso. Lo que está haciendo es buscando ese número, haciendo cálculos para determinar el hash correcto para este grupo de datos. Y bien, encontramos que el nonce correcto para este hash, para este bloque, es 177.993. Si modifico esto, se vuelve a hacer el bloque inválido y tengo que minarlo de nuevo para determinar el nonce correcto que estará representado en este hash. Entonces este hash o esta firma digital va a ser la representación de los datos del bloque, el número de bloque, el nonce y el dato contenido en el bloque. Entonces tenemos que volver a encontrar que el número correcto es 17793 y esto nos da un bloque válido. Ahora, como su nombre lo indica, la cadena de bloques o blockchain es una secuencia de bloques como este que estamos viendo. Tenemos el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3, el bloque 4 y todos tienen esta misma característica. Un número de bloque, un nonce, un bloque previo y un hash. En este caso, el bloque 1 no tiene un bloque previo, por eso está con ceros el campo de bloque previo, porque este es el bloque génesis o el bloque inicial de la cadena. Entonces no hay un bloque anterior. Esto identifica el primer bloque de la cadena. En este caso, la validación de los bloques es exactamente igual. Todos estos bloques son bloques válidos. Este hash corresponde a los datos del bloque, que en este caso los datos de este bloque están en blanco. Y si modifico los datos de este último bloque, el bloque se vuelve inválido y tengo que minarlo de nuevo para buscar el hash correcto. En este caso puedes observar que todos los hashes empiezan con ceros. Todos los hashes de estos bloques empiezan con ceros. Y cuando hay una modificación en cualquiera de los datos, el bloque se invalida. Es importante destacar que estos bloques son información y no importa si la modificación es mínima o es máxima, es decir, no importa si la información cambia por completo o únicamente agrego o elimino un dato. Puede ser un solo carácter en los datos, este hash va a ser distinto y este bloque se tiene que minar de nuevo para encontrar el hash correcto. Y esta es una cadena de bloques, los bloques están secuenciados. Tengo en el caso de este bloque 4, tengo el hash previo que corresponde al bloque 3. Tengo el hash de este bloque 4 y en el bloque 5 tengo el previo, que es el hash correspondiente al bloque 4 y el hash correspondiente a este mismo bloque. Entonces tenemos una secuencia de hashes que nos van
validando que la información de este bloque es correcta y que la información del bloque anterior también es correcta. En este caso tengo una cadena de 5 bloques y si trato de modificar la información en el bloque 2, por ejemplo, vamos a poner aquí el bloque 2, modificamos la información, eso invalida, modifica el hash de este bloque y convierte todos los bloques subsecuentes en bloques inválidos porque los hashes ya no corresponden. En este caso vemos que el hash previo de este bloque no empieza con 4 ceros y por lo tanto este bloque es un bloque inválido. Tengo que, una vez que modifico este bloque, volver a minar el bloque, es decir, encontrar el hash correcto para este bloque y tengo que hacer lo mismo con cada bloque subsecuente. Esto es lo que proporciona en la arquitectura de la cadena de bloques la seguridad. No puedo ir hacia atrás y modificar los datos sin modificar o volver a minar todos los bloques subsecuentes. Entonces, a medida que la cadena se hace más larga, la dificultad para modificar información en el pasado se incrementa exponencialmente. Y esto es solo si tuviera una cadena de bloques, es decir, si hay solo una copia de la cadena. Pero ¿qué pasa cuando esta cadena, y es lo que hace la tecnología de Bitcoin, qué es lo que sucede cuando esta cadena se distribuye en muchas computadoras? Lo que sucede es que tengo aquí 3 peers, A, B y C, con copias de la misma cadena. Todos estos datos son exactamente iguales. Los bloques son iguales, los nonce son iguales para todos los bloques. Los hashes son iguales para todos los bloques y vamos a irnos al bloque 4 y 5 de esta cadena. Vemos que el nonce es exactamente el mismo. Tenemos aquí el nonce y el nonce del bloque 4 son el mismo. El nonce del bloque 5 y el nonce del bloque 5 son los mismos. Y si vamos a la otra copia de la cadena, vemos que los datos se repiten. Entonces esta es una cadena distribuida, está en 3 distintos lugares y todos tienen una copia exacta de la cadena. Entonces, si en este caso quisiera modificar el último bloque y agregar datos a este bloque se vuelve inválido y ya no es igual al bloque 5 de esta cadena, de este peer, y tampoco al de este otro peer, el peer C. Ya tenemos cadenas distintas. Esta es una cadena con un bloque inválido. Como se modificó el dato en este campo, tengo que volver a minar el bloque. Este se vuelve un bloque válido, sin embargo, sigue siendo un bloque distinto a los bloques que tienen otros hosts, otras computadoras distribuidas. Va a ser un bloque distinto y por lo tanto estos 2 peers que tienen copia de la cadena van a descartar este bloque como un bloque inválido. Entonces esto es lo que proporciona el nivel de seguridad en la red de Bitcoin. El hecho de que tienes una secuencia de bloques que no se pueden modificar fácilmente en la misma cadena y tienes copias distribuidas que deben de ser exactamente iguales para que la cadena continúe. Si tenemos un host que tiene un previo distinto, esa cadena va a ser una cadena inválida y no va a continuar
distribuyéndose en la red. Entonces, en este caso tenemos que son 3 peers nada más, pero hay miles y miles y miles de computadoras que tienen copias de la cadena de Bitcoin. De hecho, hace unos días publicaron en las noticias que las autoridades de Venezuela confiscaron 11,000 equipos de minado de Bitcoin. Entonces esas son 11,000 copias de la cadena. Para modificar una transacción se tendrían que modificar las 11,000 copias de esas computadoras al mismo tiempo y modificar todas las otras copias que están distribuidas en todas las computadoras que están minando Bitcoin, que en este momento superan la capacidad de empresas como Google, por ejemplo, la infraestructura que está soportando, que está haciendo copias todos los días de la cadena de bloques, son miles y miles y miles y miles de computadoras alrededor del mundo. Y en la medida que se incrementan el número de computadoras que están haciendo copias de esta cadena, lo que sucede es que se vuelve más y más difícil hacer modificaciones de transacciones en el pasado. Cada uno de estos bloques, bloque, Bitcoin está generando un bloque de estos cada 10 minutos. Y en el siguiente paso vamos a ver la parte de las transacciones. Las transacciones, en este caso ya tenemos una moneda asociada a esta cadena de bloques. Tenemos una cadena distribuida, tenemos 3 distintos hosts que tienen copias de esta cadena y tenemos una secuencia de bloques válidos. En este caso tenemos 3 bloques válidos con transacciones y estas transacciones son la representación de la transferencia de esta moneda. En esta primera transacción tenemos que Darcy le mandó a Bickley $25, Elizabeth le mandó 4.27 a Jane y Wickman le mandó 19.22 a Lidia. Y hasta aquí tenemos un bloque génesis. Este es el primer bloque. Sin embargo, aquí tenemos el problema que no sabemos si Darcy tiene los $25 para mandarlos. No sabemos si Elizabeth realmente tiene estos $4.27. Y digo dólares, pero puede ser cualquier otra moneda. Puede ser Bitcoin, o pueden ser rublos, o pueden ser pesos mexicanos, puede ser cualquier moneda. No sabemos si efectivamente estos individuos, estas personas, tienen los recursos para soportar estas transacciones. Entonces, si no sabemos si Darcy tiene efectivamente $25 y los mandamos a Bickley, entonces estamos generando una serie de transacciones de las que no sabemos si hay el soporte financiero. Sin embargo, en la arquitectura de la cadena de bloques, toda esta es información válida. Estos hashes corresponden a estas transacciones. Y vamos a suponer que en este último bloque decidimos que Denise en realidad no está mandando $14, sino 24. Y volvemos a minar el bloque. Nos va a dar un hash válido. Este bloque se distribuye en la cadena. Y una vez que todos los otros peers aceptan este bloque como un bloque válido, se valida el bloque y esta transacción ocurre. Entonces veíamos que al principio tenemos transacciones originales. Tenemos transacciones originales, pero no sabemos si existen los fondos para
soportar estas transacciones. Por eso es que Bitcoin tiene un elemento adicional en los bloques. Y este elemento adicional es Coinbase. Vemos que ahora el bloque original no tiene ninguna transacción, porque en el bloque original se están generando el número de monedas necesarias para soportar todas las transacciones subsecuentes. Entonces, hasta que alguien tiene $100, nadie más puede estar enviando dinero, porque nadie más tiene dinero. No tenemos forma de saber cuánto dinero tiene cada quien. Entonces, lo primero que hacemos al generar una cadena de bloques, una criptomoneda, es generar la fórmula o generar una existencia, una base monetaria inicial. En este caso, los primeros $100 son para Anders. Y sabemos ya que esta moneda tiene una existencia de 100 monedas. Y entonces podemos empezar a hacer la distribución. La lógica es la misma. Tiene un hash que representa este bloque. Y en el segundo bloque entonces podemos ver que se vuelve a generar otro monto de $100 para Anders. Y ya puede haber transacciones. Anders ya puede empezar a enviar dinero a otros usuarios. Y sabemos que Anders tiene $100. Entonces estas transacciones son válidas. En el siguiente bloque vemos que se generan otros $100 para Anders. Y vemos que otros usuarios empiezan ya a distribuir, a hacer transacciones entre ellos. Y estas transacciones son válidas porque sabemos que Emily, Madison y Lucas recibieron dinero de Anders y que el bloque anterior fue un bloque válido. Entonces esta transacción es autorizada. Y la secuencia de bloques inicia. Otros hosts, otras computadoras empiezan a copiar la cadena de bloques. Y siempre y cuando un bloque sea válido, va a ser agregado a la cadena. Ahora, esta parte, desde el punto de vista de inversión, esta parte de Coinbase es importante porque es, en el caso del minado de Bitcoin, es la cantidad de monedas que se dan como recompensa a los mineros de Bitcoin. Todas las computadoras, los dueños de las computadoras que están validando y procesando toda esta información, reciben un incentivo para desarrollar esta actividad. Este incentivo va cambiando con el tiempo a medida que se incrementan el número de transacciones y a medida que pasa el tiempo se va a ir reduciendo este incentivo, pero este es el dinero que ganan los mineros de Bitcoin. Actualmente es 12.5 Bitcoins de recompensa y ese dinero lo recibe el minero que encuentra el bloque válido, el primero en hacerlo. Y el primero que valide el bloque distribuye el bloque a todos los demás mineros. Por eso es que la minería de Bitcoin se ha convertido en una carrera tecnológica. Cada vez más desarrollo tecnológico y más recursos se están dedicando al desarrollo de equipos especializados para el minado de Bitcoin. Cuando Bitcoin empezó, al inicio de la cadena, era muy fácil minar, podías minar prácticamente con cualquier computadora porque había muy pocas computadoras minando y muy poco poder de procesamiento involucrado en el minado de Bitcoin. Actualmente son equipos muy sofisticados los que se utilizan para el minado de Bitcoin. Puedes hacerlo de forma independiente si estás dispuesto a invertir una cantidad considerable de dinero. Un equipo, una unidad cuesta alrededor de $2,200. Estamos hablando de un Ant S9 y compras el equipo, lo conectas. Obviamente necesitas un suministro eléctrico que, dependiendo del lugar de donde vives, va a variar en precio. Entonces hay muchos recursos que se dedican al
minado de Bitcoin. Está otra alternativa, que es la que nosotros en particular estamos usando, que es el minado en la nube, específicamente con Genesis Mining, porque sabemos que ellos efectivamente tienen la capacidad, tienen la infraestructura y efectivamente están minando Bitcoin, y no es una estafa tipo Ponzi de las que tanto abundan específicamente en el área de la minería en la nube de Bitcoin. Entonces vemos que esta transacción Coinbase es el incentivo que va a recibir quien está minando los bloques. Y este es el concepto básico detrás de la cadena de bloques. Tenemos una secuencia de bloques con transacciones. Cada bloque es validado de acuerdo al contenido que tiene ese bloque. Esa validación produce un hash, y este hash va a estar asociado al bloque subsecuente. Tenemos aquí, en este caso, el bloque 4 es un bloque válido. Tenemos un hash, y este hash del bloque 4 está asociado al siguiente bloque, que será el bloque 5, y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que da esa arquitectura tan robusta para Bitcoin, porque si quiero modificar una operación en el pasado, vamos a modificar esta operación en el bloque 3 y vamos a darle $100 a Jackson en vez de 10. Esto modifica el bloque. Tengo que volver a minar el bloque, y hace que todos los bloques subsecuentes, una vez que modifico cualquier operación, hace que todos los bloques subsecuentes sean inválidos, y tengo que validar los bloques en todas las computadoras en las que están almacenados estos bloques, que repito, al día de hoy son miles y miles y miles de computadoras alrededor del mundo. Entonces, esta operación de modificar una transacción en el pasado tendría que ser de forma simultánea en miles y miles y miles y miles de copias de la cadena de bloques. Entonces, esta es una explicación en términos muy coloquiales de la tecnología detrás de Bitcoin y la cadena de bloques. Espero que te haya gustado este video. Si quieres saber más sobre inversiones en criptomonedas y activos digitales, suscríbete al canal de Criptomonedas TV. Vamos a estar hablando con especialistas en distintos ramos. Vamos a tener invitados, vamos a tener mucho contenido enfocado específicamente a la inversión en criptomonedas y activos digitales. Vamos a ver algo de tecnología, lo básico para entender y poder evaluar nuestros proyectos. Aquí abajo en la descripción voy a dejar el link a este website para que puedas hacer experimentos, para que puedas jugar con este demo de la cadena de bloques. También voy a dejar algunos links a recursos útiles y recursos de interés si estás interesado en la inversión en criptomonedas y activos digitales. Por mi parte es todo, te agradezco mucho tu atención. Hasta la próxima.